Buen día, sean bienvenidos a este curso de Electrónica 1. En esta oportunidad se abordará el tema de polarización de transistores de efecto de campo. Los objetivos del presente video son describir la curva de polarización de los transistores de efecto de campo JFET, MOSFET tipo empobrecimiento, MOSFET tipo enriquecimiento, así como identificar valores importantes en la gráfica de polarización. Polarización JFET. La polarización de un JFET se da al presentar un campo eléctrico en la compuerta. El sentido podrá ser negativo o positivo, lo cual dependerá directamente del canal del JFET. Por ejemplo, un JFET canal N se polariza con una señal de voltaje negativa en la compuerta. Un JFET canal P se polariza con una señal positiva de voltaje en la compuerta. Por ejemplo, al considerar un JFET canal N, se dijo que se polariza con un valor de voltaje negativo en la compuerta, como se observa en esta figura. Se observa también un voltaje VCC conectado al drain y la referencia a tierra conectado a la fuente. Para este caso, el sentido de la corriente va de arriba para abajo o del drain a la fuente. Entre las características de esta conexión se encuentran el voltaje VCC se mantiene constante. VGS definirá el punto de operación, dando como resultado una corriente de drenado. Por ejemplo, esta es la gráfica que describe el comportamiento de la corriente bajo distintas circunstancias. Primero se tiene la comparación del voltaje de drenado con el valor de VGS o de compuerta a fuente. Se tiene también el voltaje DS comparado con la corriente de drenado. Se observa que el voltaje VGS definirá la cantidad de corriente conectada o que será posible conducir para el dispositivo. Así, por ejemplo, si se tiene un valor de VGS igual a menos 4, este conducirá una corriente nula o cero, como se observa en la figura, como se muestra en la figura. Para un voltaje VGS igual a 0, este responderá con un valor de corriente de drenado de saturación, como se observa en este caso. Para este transistor se tiene que este valor corresponde a 8 miliamperios. Se tiene en la figura de la derecha o la de la corriente ID contra PDS las zonas de operación, las cuales ya se mencionó en otro anterior video. Polarización del MOSFET. El MOSFET se divide en dos tipos: MOSFET tipo enriquecimiento y MOSFET tipo empobrecimiento. Para un MOSFET tipo enriquecimiento se contemplará la siguiente conexión, donde se tiene el drain conectado a un voltaje VCC positivo, la compuerta conectada a un voltaje V1 positivo y la compuerta fuente conectada directamente a tierra. Es importante ver que la polarización de la compuerta está dada por un valor de voltaje positivo, como se encuentra conectado en esta figura. La curva de polarización cuenta con una componente de corriente de 0 hasta alcanzar el valor de disparo V sub T. Para este caso, para este MOSFET, se tiene que el valor de disparo se encuentra en 2 voltios, es decir, antes de que VGS llegue al valor de 2 voltios, se tendrá una corriente nula circulando del drain a la fuente. Se observa también en esta figura una correspondencia, que por cada valor de VGS habrá una corriente distinta y a la vez una curva distinta de polarización. Estas mismas curvas definirán la región de operación, es decir, la región óhmica, región de saturación, región de ruptura, la cual no se encuentra en esta figura, pero es importante recordarla, y la región nula, es decir, de corriente cero.
Para un MOSFET tipo empobrecimiento canal N se tiene la siguiente conexión. Al igual que un JFET canal N, este MOSFET debe polarizarse en la compuerta con un valor de voltaje negativo. Asimismo, se conecta en el drain un voltaje VCC y en la compuerta, en la fuente se conectará hacia tierra. Asimismo, se observa una nueva terminal, la cual se denomina sustrato. Esta normalmente está conectada directamente a la fuente. Muchas veces estos dispositivos cuentan con esta conexión directa ya interna, es decir, no deja hacer otro tipo de conexión. Esta conexión posee un comportamiento similar al JFET, sin embargo es fabricado con materiales distintos. Además, se observa una terminal denominada sustrato. A valores positivos de BGS, la corriente tiende a aumentar significativamente. Es decir, este MOSFET cuenta tanto con una componente de valor BGS negativo como positivo. Se observa que el valor de disparo de corriente se da cuando el valor BGS está en menos 6. Al ir aumentando, se llegarán a diferentes curvas, como se observa aquí, y su correspondencia en este siguiente diagrama. Asimismo, con un valor de BGS se tendrá un valor de IDS de saturación, al igual que JFET. Sin embargo, este MOSFET cuenta con una región de enriquecimiento o de modo enriquecimiento, la cual se tendrá que tener mucho cuidado, ya que se observa que a un pequeño cambio, es decir, de 1 voltio, se tiene una diferencia de corriente de más de 2 miliamperios, que es un salto bastante significativo. Así pues, se observan las diferentes áreas de trabajo, que son área óhmica, área de saturación y la de ruptura, la cual está dada por el fabricante y no se encuentra en este diagrama. Sin embargo, siempre es importante revisar estos valores para no dañar el dispositivo. Tipos de polarización. Por su configuración pueden ser autopolarización, polarización fija, divisor de tensión, fuente seguidor, entre otras. Conclusiones. La curva de polarización definirá el punto de operación del FET, lo cual dependerá del voltaje VGS y el voltaje VDS. Las curvas están delimitadas por los valores de corriente de saturación, voltaje de estrangulamiento o bien voltaje de disparo para el caso del MOSFET tipo enriquecimiento. El control de voltaje VGS dependerá de la configuración en el que el circuito se encuentre, es decir, configuración fija, polarización fija, autopolarización, divisor de voltaje, fuente seguidor, entre otros. Muchas gracias por su atención.